La vida de Jorge durante el tiempo que yo lo conocí en libertad, nos frecuentábamos harto, cumpleaños, cosas, una vida súper, entre comillas, normal. Obviamente él me contaba que sufría ciertos seguimientos, ciertas cosas, porque por el pasado que tenía político, pero la vida que hacía era súper normal, él con sus hijos, los cumpleaños, el hijo de él también iba a mi casa, jugaba con mi hijo. Entonces era todo súper normal y me sorprendió esto, porque él tenía un trabajo estable, una bonita familia, un cuento, y esto de volver a utilizar la vía armada o a asaltar un banco o hacer un antisocial, me parecía algo muy medio tirado a las mechas. Y eso, y después cuando nos fuimos enterando de todos los groseros errores para condenarlo y todas las irregularidades, desde el hecho mismo de que apareciera el general de Carabineros con el carnet en el momento mismo de su detención, sindicándolo como autor de esto sin que hubiera un debido proceso. Bueno, ya desde ahí la cosa empezó a oler mal. Empecé a ir a visitarlo y llevamos ya varios años que esta pesadilla se ha ido perpetuando en el tiempo. Surgió la obra Mateluna, que logró dar a conocer este caso de una forma mediática y lo cual aportó mucho, porque las cosas que aparecían en las redes sociales eran muy frías. En cambio la obra lograba tocar el corazón de la gente, sensibilizar, la gente veía, se enteraba muy brechtianamente de esto ocurre, esto pasa a través de la razón, y de repente le daba un golpe al corazón y decía esto hay que hacer algo. De hecho, con Jorge nos escribimos cartas. Nosotros le escribimos, él nos responde, cartas de papel. Esta es una carta, es la fotocopia de una carta que nos escribió, y aquí hay unas frases destacadas que se las quiero leer, es bien cortito. Habla sobre su vida en la cárcel. Y en eso estamos todos desde hace años, tratando de hacer algo. La obra gira por el mundo, la gente ve lo que ocurrió y no puede creer que esto esté ocurriendo en Chile. ¿Por qué se transformó esto en una obra? Mira, la historia del grupo con Jorge parte hace hartos años. Él, cuando estaba libre, nos ayudó a hacer otra obra que se llamaba Escuela, y nos entrevistamos con él y nos ayudó, porque era una obra que hablaba de las escuelas de guerrilla, hablaba de esos temas. Entonces él nos ayudó y ahí lo conocimos, fue a ver la obra al teatro, empezamos a tener una relación de amistad un poco con él, y estábamos haciendo esa obra, no me acuerdo si en Estados Unidos, no me acuerdo dónde estábamos, y a Guillermo lo llama Daniel Alcaíno, que también es cercano al grupo, y a Jorge, y le dice que habían tomado detenido a Jorge. Y ahí todos quedamos como helados, porque ¿cómo? Que fue súper... Nosotros estábamos trabajando con lo que él nos ayudó, era una situación muy compleja y nosotros lo conocimos, era una persona, o sea, no podíamos entenderlo en el fondo. Y ya ahí, bueno, empezó nuestro calvario. Así yo me di cuenta que se estaba armando todo un tema. Al yo saber que Jorge había salido en la municipalidad, todo, o sea, como que no entendía por qué estaban hablando de una cosa, de que estaba en un asalto en el momento, de que... Entonces todo era muy confuso, muy confuso. Todo así con un odio, diciendo que era un terrorista, lo único que decían era eso. Y que era un peligro para la sociedad. Con armamento de guerra, delincuentes asaltaron una sucursal bancaria en la comuna de Pudahuel. Estos delincuentes, de acuerdo a antecedentes penales y policiales que maneja Carabineros, en los años 90 habrían pertenecido a orgánicas subversivas. Los asaltantes detenidos fueron trasladados hasta las dependencias de la 26ª Comisaría de Pudahuel y en las próximas horas van a ser puestos a disposición de la justicia. La gente común que estaba viendo el juicio, nadie que fuera muy experto ni en lo legal ni nada, se daban cuenta que no habían, el Ministerio Público no había presentado las pruebas suficientes para condenarlo, y estábamos como bastante confiados en que iba a salir. La verdad es que es un caso que en teoría no hay nada que hacer, en teoría. Pero después de leer la sentencia, de hecho, la primera vez que uno lee la sentencia y cree que Jorge es culpable, porque de lo que lee la sentencia todo demuestra la culpabilidad de Jorge. Pero cuando uno estudia los antecedentes de la investigación y escucha el audio del juicio, se empieza a encontrar con cuestiones que son realmente escandalosas. Realmente yo nunca la había visto en toda mi vida de abogado y llevando muchas causas penales. Nunca había visto el nivel de irregularidades que aquí existieron. Jorge Mateluna es una persona que está cumpliendo una condena de 16 años de cárcel, lleva 4 años preso, pero cuando uno lee los antecedentes y escucha los antecedentes,
se da cuenta que esta es la mayor aberración que puede haber. Quedé en un estado de estupor bastante grande y al ir conociendo el caso más en profundidad pasé de ese estupor a una indignación. Pero el punto no es aquí si ustedes le creen o no le creen. El punto es que el juicio es concretamente viciado. El juicio está, como bien contaba Jaime, está lleno, repleto de situaciones absolutamente irregulares. Dejar preso a un inocente es una de las fallas de la humanidad más antiguas. Y de hecho esa es más grave que dejar libre al culpable. Porque le estás privando de la libertad y por tanto de una parte de su dignidad. Y por lo mismo yo les pediría así que al menos a mí me interesa conocer más detalles. Este es un caso en que encontramos el concepto de montaje realmente aplicado por Carabineros. Carabineros hizo un montaje y es más, lo confesó en el juicio. Uno de los que detuvo a Jorge, un carabinero Freire, confesó haber hecho una pequeña reconstitución de escena en el juicio. Señor Freire, usted, siguiendo un poco con el tema de las preguntas del señor defensor, usted señala que retiró la evidencia, se la llevó y se la entregó a funcionarios de la BOCAR. Nos pareció... OC9. OS9, perdón. OC9. Nos pareció escuchar en algún minuto su declaración que usted después regresó al sitio del suceso con estos funcionarios del OS9. Sí, los cuales tomaron fotos de los... A fin de fijar fotográficamente el lugar, la escena del lugar. ¿Ese lugar se fijó fotográficamente sin evidencias o con evidencia? Ellos trasladamos la especie con el objeto de, digamos, de hacer una pequeña recreación, digamos, de la escena, donde porque las especies habían sido levantadas, entonces yo le indiqué dónde encontré la especie y se hizo una pequeña recreación de la escena por parte de OS9. Ellos me dijeron dónde yo encontré esta especie, dónde encontré esta otra. Usted le dice, yo encontré aquí la especie. Correcto. La fotografía que yo le saco a ese lugar, ¿me muestra la especie o solamente la indicación que usted da? Yo le indico dónde encuentro las especies y ellos proceden a tomar la fotografía. Pero no es que vuelvan a poner la especie en el lugar. Esa es la pregunta, para saber si las fotografías que me puedan mostrar del lugar aparece la mochila y el chaleco antibalas, por ejemplo, al lado del contenedor. Sí, Cuando se fotografió el contenedor, ¿al lado estaba la mochila y el chaleco antibalas? Sí, ellos procedieron con, bueno, ya después ya con la evidencia ya procedieron con los medios que emplean ellos para el transporte de evidencia. Procedieron, digamos, a hacer una pequeña recreación de, digamos, cómo fue, en qué circunstancias, cómo se encontraban las especies. Hubo que esperar días para ir al lugar donde tomaron detenido a Jorge, poner ropa y elementos que supuestamente habría ocupado Jorge para hacer un montaje fotográfico. ¿Por qué no ocurrió en el momento mismo de la detención? Otra cosa que me parece muy sospechosa es por qué no se aisló el lugar donde detuvieron a Jorge Mateluna, pero sí el lugar donde detuvieron a los otros dos autores confesos y condenados de este asalto. Uno de los carabineros que fue clave en la condena de Jorge y en la historia de las irregularidades del juicio se llama Juan Muñoz Gaete, que según la sentencia mintió abiertamente ante el tribunal. Eso se llama falso testimonio. Es un carabinero que cometió un delito en el tribunal. ¿Y en qué consistió? Él le aseguró al tribunal que un testigo había reconocido a Jorge en una rueda de presos. Pero la verdad es que esa rueda de presos afortunadamente había sido grabada y ese video, esa grabación se pudo mostrar en el juicio. Y ahí se pudo constatar que ese testigo nunca reconoció a Jorge, sino a otro de los condenados. Necesito por favor que la observe detenidamente a cada una de ellas y en el caso que logre reconocer a alguno, me indica el número de izquierda a su derecha, el número de la persona y me indica las circunstancias también las cuales lo reconoce, por favor. El quinto. El número 5, así es. ¿Ya? Y las circunstancias, por favor, en las que lo reconoce. ¿O recuerda usted haberlo visto? Haberlo visto ensangrentado en un paradero de bus. El número 5. Sí. Voy a solicitar que avance un poco más y lo haga detenidamente y me lo ratifica, por favor. Okay. ¿Te parece?
5, ¿se puede avanzar un poco, por favor? ¿Estamos hablando de él? Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿y la circunstancia? Ensangrentado, totalmente ensangrentado. En un paradero de buses. ¿En qué sector? Pudahuel. ¿No hay más personas que usted pueda reconocer? No. Y cuando este carabinero fue descubierto en su mentira, el tribunal, el juez redactor, juez Alfaro, le llamó severamente la atención y le dijo que no podía menos que oficiar por su irregularidad, que en realidad es un delito. Finalmente nunca se ofició, pero lo más grave es que al testimonio de este carabinero se le dio valor. Si bien no en relación al reconocimiento que hizo ese testigo en la rueda de preso, sí se le dio valor en varias otras cuestiones que sirvieron para condenar a Jorge. Y cuando uno escucha ese audio se da cuenta que es algo escandaloso. ¿Conoce al señor Mateluna, sí o no? ¿En la rueda de reconocimiento, como se encontraban los sospechosos anteriormente? Sí, correcto. ¿Es el señor Mateluna? Entiendo yo que sí. El número 5. Así es. ¿Ya? ¿Y las circunstancias, por favor, en las que lo reconoce? ¿O recuerda usted haberlo visto? Haberlo visto ensangrentado en un paradero de buses. El número 5. Y usted estaba a cargo de la dirigencia. Así es, señor. Y como le dijo el defensor, ahí estaban expuestos ante usted todos los, digamos, los sospechosos que tenía que reconocer el señor Gax. Sí. ¿Sí? Bajo su dirección fue esta rueda de preso para reconocimiento por el testigo. Sí. ¿Y usted en el informe puso entonces? ¿Qué es lo que puso en el informe? No me quedó claro. En el informe consta que la persona reconocía al señor Mateluna como el día de los hechos estaba ensangrentado y lesionado producto de arma de fuego, en ese contexto general. Eso es lo que se consignó en el acta y después se plasmó en el informe. El señor dijo eso, el testigo. El testigo reconoce el número 5. ¿Y el 5 quién es? El señor Astorga. ¿Y usted qué puso en el informe? Mateluna. ¿Y usted sabiendo que era Astorga por el número? Fue un error. Es grave su error, Desde el punto de vista, le digo, del esclarecimiento de los hechos para nosotros los jueces y la responsabilidad que tenemos. Sí, correcto. No podríamos menos que oficiar nosotros eventualmente ante una anomalía de esa naturaleza. Ya, gracias. Se armó todo un aparataje para inculparlo de la forma más grotesca que puede haber, de la forma más poco profesional que puede haber en un trabajo, y en la cual se dio cabida y los jueces también dieron cabida a esto. Mucha gente puede incluso hasta sentirse identificado con esto, sé que alguna vez fue detenido porque buscaban a un hombre alto, gordo, qué sé yo, claro. Y de repente cae alguien, lo maltratan, lo zarandean un poco, lo llevan un rato, lo pasan pasar, porque es la oportunidad y la circunstancia lo que eventualmente hace de que la persona se capture. Que las personas estén escandalizadas, igual que nosotros, para mí es como una pequeña esperanza de que las cosas igual pueden cambiar desde lo que uno hace. Y trabajar por la libertad de una persona que evidentemente es inocente. No puede ser que un ser humano esté preso durante tantos años por un delito que él no cometió y que las pruebas están ahí, pero los jueces no las quisieron ver, no las vieron, y en eso estamos, en esa lucha. Entonces ahora es como para nosotros muy en lo personal ver cómo se ha levantado esto y que hemos logrado llegar a este punto hoy día, que estamos más esperanzados en poder llegar a una revisión y poder sacar a Jorge de la cárcel. Nosotros, para lograr que Jorge sea liberado, tenemos que revisar su sentencia, que la Corte Suprema revise el caso. Eso se puede hacer, está contemplado en nuestra legislación. Y efectivamente, si este carabinero, que según el tribunal mintió abiertamente ante el tribunal, ante ellos, es condenado por falso testimonio, podemos lograr la revisión. O si ese carabinero que dice que hizo esta pequeña reconstitución de escena, que hizo el montaje, confeso, sea condenado, también podemos lograr la revisión. Entonces, la verdad es que si las cosas se hacen conforme a la legislación, Jorge debiera ser liberado a través de una revisión.
comentaba la gente de Carabineros aquí, cinematográfico, mucho armamento pesado. 3 maleantes detenidos, ponga atención, y uno de ellos heridos a bala, terminó su asalto. Que estos delincuentes, de acuerdo a antecedentes penales y policiales que maneja Carabineros, en los años 90 habían pertenecido a orgánicas subversivas. Contarles que delincuentes a mano armada asaltaron un banco esta mañana en Pudahuel. La situación de Jorge Mauricio Mateluna Rojas es más compleja de ser encontrado culpable.